Ya, entonces voy a repetir esa información. Lo que hicimos en el taller no lo hacemos en el certamen, así que no entra las reacciones múltiples en el certamen. Vamos a arrancar hoy día el taller número 2. ¿Por qué? Porque el siguiente módulo de clases, que son las siguientes 2 semanas y un poquito más, es de un tópico que vamos a evaluar de forma aislada. ¿Cuál es este tópico? Son los reactores no ideales. Nosotros todo nuestro curso hasta ahora hemos dicho los reactores son ideales. Y son 3, el batch, el tanque agitado y el flujo pistón. Y siempre se comportan así. En la realidad, los reactores no son ideales, son parecidos a los ideales. Entonces, lo que vamos a ver en esta parte del curso es cómo nosotros modelamos los procesos reales utilizando la información de los reactores ideales. ¿Cuál es la metodología de aprendizaje que vamos a utilizar en esta parte del curso? Vamos a ocupar el Problem-Based Learning, es decir, aprendizaje basado en problemas, y lo que yo voy a hacer ahora es presentarles un problema real que ustedes van a tener que resolver en modo consultoría. ¿Qué quiere decir eso? Esto no avanza. Bueno, reactores ideales. Comentarles que cuáles son los objetivos de esta unidad, que es la unidad 6. Primero es comprender el mezclado y el flujo de reactores reales. Vamos a estar hablando mucho de mecánica de fluidos, de cómo se mueven los fluidos y qué es lo importante. Vamos a comparar distintos métodos de flujo y mezclado en reactores ideales. Entonces vamos a volver a discutir esto de si está distribuido, si se mueve de forma axial, si tenemos flujos radiales. Vamos a hablar mucho de eso. Y finalmente lo que queremos hacer es modelar el flujo de reactores reales por medio de asimilación a sistemas de reactores interconectados. Entonces aquí estoy dando un tremendo spoiler, pero se trata de eso. Lo que nosotros vamos a decir es que nuestros reactores reales en realidad no son un único reactor, sino que son distintos reactores ideales compartimentados. Entonces esto que nosotros vimos de los reactores en serie, los reactores en paralelo, es porque esas configuraciones nos van a permitir comprender los reactores reales, los no ideales. Voy a partir dando las instrucciones del taller. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, primero, la duración de este taller es 3 semanas. Arrancamos hoy día y en 3 semanas más tenemos los resultados. Y vamos a tener las siguientes actividades principales para nuestro taller. Primero vamos a formar equipos y vamos a distribuir responsabilidades. Habitualmente yo esto lo hago de forma aleatoria, pero este semestre les voy a permitir que ustedes se organicen en equipos. Voy a dejar la lista de inscripción en el aula para que ustedes hagan check y se inscriban en cada uno de los grupos. No es necesario que sean los presenciales con los presenciales ni los híbridos con los híbridos, se pueden mezclar sin ningún problema. Cuando digo distribución de responsabilidades, van a ver que en un documento que yo les voy a dejar disponible en el aula, indica cuáles son las características que debería tener cada uno de los integrantes, y la idea es que se sugiera que cada uno de ustedes se haga cargo de esa responsabilidad. ¿Alguien debería ser el técnico? Dime. ¿De cuánto es los grupos? 5 personas. Entre 4 y 5 personas. ¿Sí? Son grupos grandes, es un problema importante, necesita muchos cerebros juntos para solucionarlo. ¿A qué me refiero con las responsabilidades? Las responsabilidades en cada equipo debería haber un líder, debería haber un técnico, debería haber una técnica, un secretario o secretaria, y un crítico o crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una de esas personas al asumir esa responsabilidad tiene que estar comprometido con esa actividad para poder asegurar llegar a buen puerto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy el técnico, desde ya me tengo que poner a averiguar cuáles son las herramientas computacionales o no computacionales que voy a utilizar para poder resolverlo, cosa de que yo me encargo de eso y otras personas se están encargando de las otras cosas. Vamos a tener bitácora. ¿Qué quiere decir eso? Que en la propuesta de informe que yo les voy a dejar disponible, al final viene una hoja que dice bitácora, donde ustedes deben registrar cada una de las reuniones que hagan para esta
proyecto. Y al registrar esas reuniones deben indicar quién asistió a la reunión, en qué formato la hicieron, presencial, a distancia, qué discutieron y lo más importante, qué acuerdos tomaron para la próxima reunión y cuándo va a ser la próxima reunión. De esa forma yo voy a poder hacer un seguimiento real de cómo ustedes desarrollaron el problema. Si es que durante la realización del taller apareciera un problema y ustedes necesitan ayuda, como equipo me piden una reunión, nos reunimos y yo los ayudo con ese tema. Esa reunión también debe quedar registrada en la bitácora. ¿Ya? ¿Qué más? La siguiente actividad principal va a ser revisión bibliográfica del tópico de estudio. Durante las siguientes sesiones de clases, yo les voy a hacer algunas sesiones introductorias respecto a qué son las distribuciones de tiempo de residencia, cuáles son los modelos de flujo de reactores, pero no quiere decir que ustedes tengan que usar exactamente esos modelos para su estudio. La idea es que ustedes vayan a la literatura y busquen ojalá más modelos, el que más les parezca adecuado, y complementen la información que yo les voy a entregar. Luego, yo les voy a dejar propuesto un caso de estudio real, que es una investigación realizada hace poco tiempo, donde se estudia un reactor que está en desarrollo, que es necesario escalar, y por lo tanto se necesita tener el patrón de mezclado para poder escalar. Desde ese punto de vista, la idea es que ustedes simulen ser una consultora, la cual debe escalar el reactor y por lo tanto hacer una propuesta de mezclado. En el caso de estudio que yo les voy a entregar, este grupo de investigadores hace una propuesta de modelo. Ustedes no necesariamente tienen que trabajar con ese modelo. De hecho, lo ideal sería que ustedes obtengan otro modelo y que ojalá sea mucho más sencillo que el que proponen ellos. Porque cuando ustedes vean el modelo van a ver que es un modelo muy complejo, que requiere herramientas matemáticas importantes para poder resolver, claramente fuera de su alcance en este momento, pero nosotros vamos a trabajar con modelos más sencillos que ustedes pueden hacer la aproximación, y lo ideal sería que al final del taller ustedes puedan comparar. Si el resultado que ustedes obtienen es comparable al resultado que obtuvieron estos investigadores con este modelo tan sofisticado que propusieron. Finalmente, tienen que presentar los resultados que obtuvieron, ¿sí? Y esto voy a presentar a continuación, cómo van a presentar los resultados. ¿Hasta alguna duda hasta aquí? Yo tengo una duda, ¿los temas usted los elige o nosotros los elegimos? De estudio para usted, para todo el curso. Todos tienen el mismo caso. Ah, perfecto. Gracias. Todos tienen el mismo caso y va a estar en el aula. Ustedes cuando pinchen van a descargar todo el material junto. Van a descargar el caso de estudio, que es un paper que está publicado hace poco, el formato del informe y las instrucciones. Sí, la idea es que todos trabajan en el mismo caso de estudio y desde el punto de vista técnico son distintas consultoras y lo que yo voy a hacer evaluar es a qué consultora contrataría. Así que los que presenten el mejor resultado van a sacar mejor calificación. Estamos compitiendo. Bueno, respecto a los productos, vamos a tener dos productos a entregar en este taller. El producto formal es el informe con un formato específico, un informe cortito, muy simple, pero la idea es que ahí pongan desde el punto de vista su trabajo técnico, formal, de qué es lo que están haciendo, cómo están modelando y qué están resolviendo. Y el segundo producto es un video de 3 minutos, pero en este caso el video de 3 minutos no tiene carácter formal, por lo tanto ustedes aquí pueden ocupar su imaginación y queda abierto a que utilicen todas las herramientas que hoy día conocen y manejan para que la presentación de ese resultado sea lo más informativo posible, claro, idealmente lúdico. ¿Sí? O sea, que demos espacio a que no es necesariamente algo serio, sino que dense el espacio para hacer algo más lúdico. En cualquier caso, los dos productos describen el caso de estudio. O sea, van a tener que explicar que estamos estudiando este tipo de reactor, que hace esto y lo hace de esta forma. Y vamos a modelarlo para obtener su modelo de flujo. Van a tener que presentar los modelos que ustedes estudiaron, explicar cuáles son las diferencias entre cada uno de los modelos y por qué los seleccionaron,
Y por supuesto, la solución obtenida. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿En casa? ¿Dudas? No, profe, está bien. Súper. Nota abajo dice, en el aula va a estar el formato del informe, no tienen que inventar un formato, tiene carácter formal, eso quiere decir que no puede tener faltas de ortografía, y ojo, yo acostumbro a activar el software de plagiarismo en el aula, y voy a dejarle calificación 0 a cualquier informe que tenga más de un 50% de similitud online. No sé si se entiende lo que dije. ¿En casa entienden qué fue lo que dije? Sí se entiende. ¿No? A ver, nuestra universidad tiene un software contratado que compara todos los documentos a los cuales nosotros se los solicitamos en el aula con toda la información de la literatura. Eso quiere decir que si usted copia y pega, el software lo detecta. Y lo que hace es calcular el porcentaje de similitud entre tu documento y la información que está online. Y me entrega como respuesta los párrafos, de dónde salieron y qué tan similares son. Y califica el informe con un porcentaje de similitud. Menos de un 10% de similitud es un documento perfecto. Entre un 10 y un 30% de similitud es un documento a revisar, que probablemente tú no querías hacerlo, pero se te pasó, o que efectivamente estás ocupando un lenguaje muy similar al que utilizan otros autores. Más de un 40% de similitud se considera plagio. ¿Sí? Yo un poco flexibilizo eso y habitualmente lo subo el rojo al 50-60%. ¿Sí? Entonces, el documento escríbanlo ustedes, porque yo sí sé usar el software de plagiarismo. Muchos profesores no están acostumbrados a ocupar el aula y por lo tanto no lo activan, pero el aula permite hacer esas cosas. Los que son ayudantes, atención, y van a volver los informes de laboratorio, aprendan a usarlo. Es una tremenda herramienta. Uno lo activa y después te tira un código de colores y te salen los informes en verde, los informes en amarillo y los informes en rojo. Es maravilloso. ¿Sí? Yo también lo ocupo para mis publicaciones científicas, porque efectivamente me ha pasado muchas veces de que me dicen, usted está plagiando este paper. Claro, pero es que ese otro paper también es mío, porque la metodología de esta analítica es la misma de los dos papers, entonces tengo que volver a escribirlo, porque si no, la editorial piensa que estoy copiando y pegando. Así de detallado es. ¿Sí? Entonces, atención con los informes. Los informes son cortos, son breves, pero el objetivo es que los escriban ustedes. El video no puede ser una animación de imágenes que van pasando o un PowerPoint con voz de fondo. ¿Sí? Quiero verlos. No los conozco, no las conozco. Así que los videos deben contener imágenes de ustedes hablando. Sí, puede ser, acá me preguntan si puede ser un Zoom donde se activan cámaras. Por supuesto, estamos en un contexto de pandemia, pero sí, pueden utilizar todas las herramientas que ustedes quieran. Lo que no quiero es que hagan esto de poner de fondo un PowerPoint o un, ¿cómo se llama este otro que se va moviendo? En el cual yo voy hablando y listo. No, la idea es que también tenemos que volver a soltar nuestras capacidades sociales informativas. ¿Sí? Si vamos a volver en algún momento a ser presenciales, entonces forcémonos a hacer eso. Y por último, el calendario, por supuesto, súper importante. ¿Qué dice el calendario? Ya, los videos los vamos a ver todos juntos y todas juntas el martes 16 de noviembre durante la sesión. La asistencia es obligatoria, por favor, da lo mismo si es en Zoom o en la clase, pero ¿por qué? Porque la evaluación que vamos a hacer es una evaluación colaborativa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo evalúo una parte y ustedes se autoevalúan y evalúan a sus compañeros. Entonces necesito que efectivamente todos vean los videos al mismo tiempo para que en un plazo de 24 horas puedan evaluar. Yo voy a dejar todo programado para que la evaluación sea vía aula. Entonces los que vengan aquí presencial, si traen tablet, computador para ir evaluando de inmediato en el aula, pueden hacerlo. ¿Ya? Eso.
Entonces esto, luego de ver los videos se realiza la evaluación, hay una autoevaluación, una coevaluación, se evalúan ustedes, evalúan a sus compañeros de equipo y evalúan a los otros videos de los otros equipos. Y además hay una evaluación técnica. Y ojo, que tanto el video como el informe se deben entregar en el aula el día domingo 14 de noviembre antes de las 12 del día. Ese es el deadline. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿En la casa? ¿Nadie? Kenneth, ¿la bitácora tiene nota? ¿Cuánto pondrá cada parte, video, informe? Sí, la bitácora, parte de la bitácora es parte del montaje del informe, y lo que voy a hacer ahora es subirles en el aula la rúbrica, para que tengan claro en la rúbrica cuánto vale cada sección, cuánto vale el informe, cuánto vale el video, pero lo más importante es que ustedes van a ver que en la evaluación del video se divide en lo que es autoevaluación, coevaluación y evaluación cruzada, para que tengan claro cuánto es lo que pondera acá. Eso. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Cuándo tenemos que subir los grupos? Idealmente hoy día. Lo ideal sería que sea hoy día para que puedan comenzar a trabajar a la brevedad. Un poco porque yo sé que lo que pasa es que nos choca un poco con el estudio del certamen, ¿cierto? Entonces probablemente esta semana lo miren poco, pero lo importante es que por lo menos lo miren, como para tener una idea de qué estamos leyendo y no pierdan la semana completa. Entonces para mí lo ideal es que inscriban los grupos ojalá hoy día. Lo que podemos hacer es poner un deadline quizás de 48 horas, y si no se han inscrito los grupos en 48 horas, yo puedo hacerlos aleatorios. No sé qué opinan de eso. Me parece, aunque podrían ser 24 horas quizás, para los Sí, que no tienen grupo. no hay problema. Sí, ¿por qué no me avanza esto? Bueno, entonces luego de esa introducción, de que lo que vamos a hacer es estar estudiando eso. Estoy moviendo para el otro lado el chat para poder mirarlos. Ya. Ah, se fue para allá. No, no quiero eso. Perdón. No salgo de aquí. Ya, ahí sí. Eso, ya. Entonces, si no tienen dudas, arrancamos ahora con un poco la introducción de qué es lo que estamos hablando, porque les presenté, vamos a tener un caso de estudio y de qué va esto, pero no les he contado nada de qué realmente va esto. Entonces, vamos a partir un poquito con eso. ¿Sí? Voy a poner esto acá. A ver si puedo pasar aquí. Por supuesto, ya no me... Oh, qué pesado. Ya. Ahora sí. Bueno, ya les comenté cuáles eran los objetivos de esta unidad, y estas son las preguntas las que vamos a tratar de responder durante esta serie de sesiones, y la que nos va a permitir tener la información suficiente para abordar el taller, el desafío y resolver el problema.
La primera es que vamos a recordar qué era el flujo ideal en los reactores, y luego vamos a discutir respecto a cómo creemos y cómo es realmente el flujo en un reactor que no es ideal, ¿sí? Me interesa mucho conversar ustedes por qué se van a producir esas desviaciones de la idealidad, es decir, que seamos conscientes de, ok, si yo diseñé los reactores ideales, ¿por qué no me funcionan así? Vamos a buscar responsables al respecto. Vamos a ver cómo se manifiestan esas desviaciones, es decir, qué efectos traen en la operación del reactor, y luego vamos a ver cuáles son las herramientas que nos permiten entender, comprender y meterle número a esos efectos, que nos permitan dominarlo. Y esas herramientas que nos van a permitir dominar estos números van a ser las distribuciones de tiempo de residencia y los modelos de flujo. Si yo esto lo doy vuelta, entonces... Eso, y sí. Ya. Entonces, durante nuestras clases hemos dicho que hay 3 tipos de reactores, hemos definido estos 3 tipos de reactores, hemos trabajado con estos 3 tipos de reactores, y desde mi punto de vista, ustedes son expertos hoy día dimensionando estos 3 tipos de reactores. Y cuando digo son expertos, es porque ustedes pueden seguir el algoritmo que nos permitiría abordar el dimensionamiento de cualquiera de estos reactores. ¿Cuál es ese algoritmo? Y discúlpenme lo latera, pero ya que tenemos el certamen pronto, me gustaría que estemos seguros que sabemos hacerlo. ¿Qué es lo que dice nuestro algoritmo? Nuestro algoritmo dice, 1, atención, haga el diagrama del proceso. ¿Por qué lo estoy poniendo? Porque en el taller sistemáticamente muchos de ustedes no dibujaron el diagrama del proceso. Y el taller era un diagrama de proceso con más de una unidad de operación, tenía 2 unidades de operación. Tenía una unidad de mezclado y una unidad de reacción. Al no dibujar, al no numerar corrientes, al no identificar caudales por corrientes, como arrastre, ¿qué es lo que nos ocurre? Que trabajaron muchos de ustedes con concentraciones que no tenían sentido, porque no correspondían a las concentraciones operativas. Entonces, les recuerdo que siempre, 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 en ingeniería química, el primer paso es leer el problema, el segundo paso es leer el problema de nuevo, y el tercer paso es haga el PFD. Este es nuestro idioma. El idioma ingeniero químico es el diagrama de flujo. Dibújenlo, numeren las corrientes, identifiquen los compuestos que van en cada una de esas corrientes. Ese es el análisis de grados de libertad. Y a pesar de que hace muchos años que quizás no lo hacen, porque en balance de materia lo hicieron y después dejaron de hacerlo, nuestro cerebro, como ingenieros químicos, debe tener una parte de atrás que está trabajando con eso y que está pensando, ¿puedo resolver o no puedo resolver? ¿Tengo todos los datos o no tengo todos los datos? Y esta es la herramienta para identificar si tengo todos los datos. Así que, 1, dibuje el diagrama del proceso. Como estamos en un sistema con reacción química, siempre decimos 2, veamos qué pasa con la cinética. Y aquí es donde tenemos un montón de casos, que si es reversible, irreversible, simple, múltiple, lo que sea. Aquí vamos a tener cinéticas a estudiar, tenemos que tenerlas identificadas. Voy a decir cinética y estequiometría, porque la estequiometría nos va a ayudar. Y cuando digo cinética y estequiometría, la estequiometría también nos va a entregar herramientas que nos va a permitir comprender cuál es el reactivo limitante, cómo es el mezclado, etc. Vamos a tener que hacer un paso 2 de cinética y estequiometría. En un paso 3, ¿qué harían ustedes? En casa, ¿qué harían ustedes? Balances, perfecto. Aquí vendrían los balances de materia y energía, que nos deberían permitir dimensionar completamente el reactor. ¿Qué quiere decir dimensionar el reactor? Nos va a permitir conocer su tamaño, donde su tamaño comúnmente estamos hablando del volumen, pero voy a poner un punto suspensivo porque podrían ser otras cosas.
y nos va a permitir conocer sus condiciones operacionales. ¿Qué quiere decir condiciones operacionales? Su temperatura de operación, su conversión del reactivo limitante. ¿Qué más puede ser? Distribución de los productos deseado o no deseado. Y por supuesto, configuración de reactores. Porque aquí lo que estamos haciendo es evaluar un escenario, ¿cierto? Pero podríamos tener muchos escenarios con distintas configuraciones de reactores. Entonces, esto nosotros lo podemos hacer perfectamente, lo entendemos, tenemos las herramientas para hacer esto con cualquiera de estos tres reactores. Batch, tanque agitado y flujo pistón. Entonces, ¿qué características tenía el flujo en el reactor batch y en el tanque agitado? ¿Cuáles son las diferencias de mezclado entre estos dos reactores? Aquí están diciendo cosas en la sala. ¿Qué es lo que quieren decirnos también en sus casas? Estoy buscando el chat. ¿Alguien dice algo en casa? Acá están diciendo que... Ya, están diciendo que en el caso del tanque agitado, la concentración de salida es la concentración del reactor. Y esa concentración del reactor es una concentración homogénea. O sea, en cualquier lugar del reactor tiene exactamente la misma concentración. Eso quiere decir que cuando yo dimensiono mi reactor, en el balance de materia, en esa parte del balance de materia, dN ADT igual FA menos FA, voy a poner aquí in, FA out, más menos FA de reacción, la entrada menos la salida más menos lo que reacciona. Este flujo reaccionante, que es donde está la cinética, es función de la concentración de la entrada o de la salida. En la casa, de la entrada o de la salida. Porque aquí es la in es la concentración de la entrada, out es la concentración de la salida, pero en la parte de la reacción. En casa, concentración de equilibrio, dicen aquí. ¿Y si es una reacción irreversible? Porque la concentración de equilibrio es solo para las reacciones reversibles. Un voto para la salida. En casa, están todos dudando, por si acaso. Kenneth dice que es variable, Diego dice que es salida. Acá, salida. Más votos acá por la salida. ¿Ah? ¿Cómo va a ser relacionado por los dos? Porque recuerden que este flujo de reacción es el K por C sub A por el volumen, cuando es una reacción de primer orden. Ese C sub A que está ahí tiene que ser una concentración de nuestro sistema. ¿Cuál? La de salida. Esto que acabamos de hacer no tiene lugar, no puede tener lugar a duda. Es la de salida, porque este reactor, toda la concentración que está aquí adentro es la de la salida. ¿A qué concentración ocurre la reacción química? A la concentración de salida. Esa es la característica del reactor ideal.
No hay más. ¿Ya? Esto es súper importante. Eso significa que en nuestro reactor ideal, la gotita que viene cayendo de esta tubería, en el momento que toca el reactor, se transforma. Esa es la hipótesis del reactor ideal. Por supuesto, ustedes me pueden decir, ¿pero cómo es eso posible? Y yo les voy a responder, es un reactor ideal. Técnicamente como que no existe tanto, porque es una idealidad. Los gases ideales existen bajo ciertas condiciones. ¿Cuál? La presión bajita, las moléculas esféricas. ¿Y las moléculas son esféricas? El hidrógeno, sí. Ok. ¿Y más? Son polares. Los gases ideales se supone que no tienen atracciones. Las cargas se supone que no existen. Eso tampoco es real. Pero nosotros le damos una característica para que cumpla ciertas condiciones. En este caso es lo mismo. Y esta es la característica fundamental. ¿Perfecto? Ya. Sí, es que la pregunta es cómo podría decir yo como un supuesto de cómo se comporta que la concentración es la de la salida. Eso. ¿Cómo lo puedes decir? ¿Cómo llegamos a hacer la suposición en base a eso? Fenomenológicamente, mira, lo que hacemos fenomenológicamente es que un reactor de tanque agitado ideal tiene un aspa de agitación que gira tan rápido, tan rápido, tan rápido, que está, claro, está tan agitado que está homogéneo. Entonces cuando nosotros decíamos está homogéneo, si yo tomo muestra de arriba, del medio, de abajo, ¿es lo mismo? Es porque tienes una velocidad de agitación altísima. Y eso es lo que nosotros conseguimos hacer en laboratorio. En reactores pequeñitos, con una aspa de agitación que le metemos un motor y 500 revoluciones por minuto. ¿Qué pasa en la industria? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Que voy a ocupar el mismo motor, pero ahora en un reactor de 5.000 litros. ¿Qué tamaño de aspa necesito? ¿Cuánta energía le tengo que meter a esa aspa para conseguir esa misma velocidad de agitación? Probablemente no va a ser tan factible. Y por lo tanto, ese reactor, cuando tomemos muestra de arriba, del medio y de abajo, ya no va a ser lo mismo. Pero nuestro reactor ideal, el de libro, el de papel, el de números, sí es posible. Quiero saber ahora qué pasa con el flujo pistón. ¿Qué diferencia había en el mezclado entre el tanque agitado y el flujo pistón? Por favor, en casa, un voluntario o voluntaria que nos cuente qué pasaba en el flujo pistón. Es como esperar a que Dios te responda. Alguien, anímese. ¿Estaba homogéneamente mezclado? Si yo tomaba una muestra del principio, del medio o del final, ¿eran igual las concentraciones? No. Aquí Francisco dice, no existía un mezclado homogéneo, dependía de la posición del reactor. Exacto. Si nosotros hacemos un gráfico aquí abajo de la concentración de A de nuestro reactivo, entra muy alta, entra a CA0 y según va avanzando, va bajando. ¿Cierto? Porque no hay mezclado en la dirección axial. Pero asumimos que había mezclado radial. Porque recuerden que cuando hicimos el balance un elemento de volumen, pero dijimos que a todo ese anillo tenía la misma concentración, ¿cierto? Dijimos que el reactor era un flujo pistón, que no podemos identificar distintas velocidades de flujo. Es como que se mueve todo como un tapón. Bueno, eso en la realidad tampoco va a ser tan así. Vale. Pero lo importante es que teníamos concentraciones. En nuestra ecuación de balance de materia, para el flujo pistón, que no es así, ¿cierto? Sino que es una derivada. Era el de FA, ADV,
igual al FA0 menos RA. No sé si está bien el signo, pero eso creo que es así. Este RA que está aquí es el K por C sub A, ¿cierto? Esa concentración que va ahí, esa concentración que va aquí, ¿qué concentración es? ¿Es la de la entrada o es la de la salida? ¿En casa? ¿En la sala? ¿Qué concentración ponen ahí? Acá un compañero dice que es la de la entrada del reactor porque es la máxima, que es la que se va consumiendo. ¿Alguien tiene otra opinión? Dicen que se deja en posición de la... A ver, aquí dice. Francisco dice, tiene dependencia con la posición. Es el área bajo la curva. La integral es el área bajo la curva, exactamente. Ojo, esto es una función integral. ¿Qué quiere decir eso? Es una cuestión diferencial. Quiere decir que este RA es una variable, porque esto es la concentración dentro del reactor. Por lo tanto, este RA, este C sub A, es variable. Cuando yo integro esta ecuación, cuando le hago una expresión que diga que creo que lo puse al revés. Está al revés, ¿cierto? No, está mal porque es el de V, es el de FA. Está al revés, está al revés. Formularios, formularios. Esto es así, de V, de FA. Porque yo voy a pasar el de FA para llegar. Me va a quedar acá DFA y voy a integrar. ¿Por qué me estoy deteniendo aquí? Porque hubo algunas personas en el taller que agarraron y en este RA reemplazaron la concentración de salida y lo sacaron de la integral. Como que fuera una constante. ¿Y qué pasó? Les dio el mismo resultado para el flujo pistón y para el tanque agitado. Porque no es posible, porque tu RA debe ser variable, porque es la concentración de aquí adentro que va variando. Por lo tanto, bajo ningún punto de vista yo puedo hacer eso. Porque está completamente distribuido, no mezclado. Es todo lo contrario. Habiendo hecho este resumen de todo nuestro curso y de cómo son cómo es el mezclado adentro del reactor, tengo que encontrar el mouse de nuevo. Hemos discutido cómo son los mezclados. Entonces vamos a recordar que dice, ¿cómo es el flujo en un reactor no ideal ahora? Porque estos eran los ideales. En un reactor no ideal, ¿qué es lo que nos va a pasar? No todas las moléculas van a permanecer la misma cantidad de tiempo en cada reactor. ¿Qué va a pasar? Van a existir zonas donde el fluido no se va a renovar. Va a depender de la forma de construcción del reactor, que va a haber un pedazo que va a quedar ahí muerto. Parte de la alimentación va a pasar directamente a la salida, que es lo que vamos a llamar un cortocircuito. Y peor aún, los reactivos y los productos en algunos casos van a formar aglomeraciones y no se van a mezclar. Entonces todo esto nos va a afectar en la operación de nuestro reactor. ¿Cómo se ve eso? A ver, aquí les tengo unos dibujillos. Fíjense que este reactor que está aquí, este de acá,
es un ejemplo de un reactor de flujo pistón en escala industrial real. ¿Qué es lo que hago? En vez de tener un gran flujo largo para ahorrar espacio y para poder reducir el footprint, que se llama, que es como el efecto de tamaño de la planta, lo que hago es generar canales. O sea, hago un canal que da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. Entonces, como el fluido tiene que recorrer este canal, yo digo, eso va a ser un flujo pistón, porque efectivamente va avanzando. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estudiamos este proceso? Primero lo que nos damos cuenta es que en todas estas esquinitas no se renueva el fluido. O sea, efectivamente el canal se mueve, pero en las orillas se queda estancado. Que tiene mucho sentido, ¿cierto? Si ustedes recuerdan años atrás, cuando estaban en el colegio, y les explicaban cómo eran los valles, miren a dónde los estoy llevando. ¿Qué diferencia había entre un valle generado por un glaciar o un valle generado por un río? Mecánica de fluidos. ¿Alguien? ¿No hay alguien aquí que se adaptó a la montaña, que le guste el senderismo? ¿No? ¿En casa? ¿Hay alguien? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Nadie? Oh, vamos a tener que ponernos de acuerdo entonces de subir a la montaña, porque siendo un país que tenemos la montaña aquí, deberíamos ser todos andinistas. Me gusta mucho, pero no cacho esa respuesta. Bueno, les cuento un poquito de cultura general. Los valles fluviales, los generados por río, tienen forma de V. Porque el río, debido al roce, se mueve a más baja velocidad en las orillas, porque está con el roce con la orilla del río, ¿cierto? Entonces va a ir más lento, porque la orilla va rozando. Pero más al centro va más rápido, porque tiene menos efecto de roce. ¿Se acuerdan que en mecánica de fluidos ustedes veían los perfiles de movimiento por velocidad? Entonces, como al medio va más rápido, arrastra más material, y por lo tanto, siempre que nosotros estamos en la cima de una montaña y vemos el valle, vamos a observar valles cortados en V. No necesariamente va a estar en el centro la V, porque va a depender de los materiales. Es posible que un lado tenga más roca y el otro lado sea más arcilloso, por lo tanto va a arrastrar más material por el lado arcilloso, y vamos a descubrir que tenemos valles que están como entrecortados, como que son para un lado. Pero va a tener una punta. Ese valle fue formado por un río. Lo rompió un río. ¿Qué pasa con un valle glaciar? El valle glaciar es que nosotros tenemos una masa sólida que avanza, que empuja, que rompe todo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que esta masa sólida tiene roce igual con toda la superficie, no tiene un punto que avance más rápido que otro, y por lo tanto son valles en forma de U. No tiene punta, son valles en forma de U. Entonces, cuando nosotros vamos a la montaña y nos encontramos arriba de un glaciar, tú miras para abajo y tú dices, ¿hasta dónde llegaba el glaciar? Tú puedes identificar exactamente hasta dónde llegaba el glaciar, porque hasta donde esté la forma de U estaba la masa sólida, y luego donde comienza la punta de la V es donde desaguaba el río. ¿Sí? Perfecto. Eso mismo es lo que ocurre en nuestros reactores de flujo pistón. Tenemos roce con las paredes y por lo tanto nos movemos más lento en la superficie por estar en contacto con la pared, nos movemos más rápido, más al centro porque tenemos menos roce, y por lo tanto, desde el punto de vista de la teoría de la transferencia de cantidad de movimiento, el que está en contacto con la pared se mueve a velocidad cero, se queda ahí. Y si yo además le pongo una curva de esta forma, que tiene una punta, tengo velocidad cero aquí, tengo velocidad cero acá, entonces ahí se me queda un volumen muerto, no se renueva. Piensen esto, esto quería decir que cuando yo diseñé este reactor, yo decía, este reactor va a tener 1500 litros. Y todo esto es 1500 litros. Pero resulta que un 30% del volumen son estas puntas. Entonces mi reactor real ya no tiene 1500 litros. Tiene 1500 litros menos un 30%, porque ese 30% está ahí, atrapado.
No lo puedo renovar. ¿Qué pasa con el tiempo de residencia? Ahora va a tener un tiempo de residencia menor, porque tengo un volumen que no existe. ¿Se entiende? Por allá vamos. ¿Qué pasa con el otro ejemplo que está aquí? Los cortocircuitos. Habitualmente los cortocircuitos son problemas graves de diseño, porque por ejemplo, fíjense que aquí yo tengo un reactor de tanque agitado, al cual le pusieron una paleta agitadora con un sistema de resistencia para generar mucha mezcla adentro del reactor, para que estuviera muy turbulento, pero resulta que la alimentación está entrando por arriba, entonces parte de esta alimentación efectivamente es succionado por el aspa y lo lleva a mezclar con el volumen, pero parte de la alimentación se va por arriba y sale directamente. No tuvo tiempo para reaccionar, no se mezcló. Eso es un cortocircuito. ¿Cómo lo puedo evitar? Yo tendría que ponerle una barrera física, como por ejemplo, en vez de dejar el tubo aquí, sumergirlo hasta cierto punto para que lo agarre la revolución del aspa, para que no se vaya solo por arriba. Pues digo que esto es todo concepto de construcción. Cuando yo construí el proceso, cuando yo diseñé el reactor, no pensé que me podía pasar eso. Pero podríamos tener soluciones para evitarlo. Estos van a ser los cortocircuitos. Y fíjense aquí abajo, que está diciendo, mira, el aspa está funcionando súper bien, pero de aquí para arriba, el volumen de aquí abajo no se está mezclando. Se quedó ahí atrapado también, y también tiene un volumen muerto. Vamos a ver estos reactores que están acá, que son reactores que tienen partículas adentro. Esas partículas pueden ser un lecho de relleno para distribuir el fluido, o podrían ser reactores catalíticos, con catalizadores adentro. Yo no sé si durante transferencia de materia, cuando ustedes hicieron transferencia de materia, asumo que no tuvieron laboratorio, pero no sé si tuvieron videos en los cuales vieran cómo operaban los equipos. ¿No? Porque hay un laboratorio muy clásico de transferencia de materia que es la torre de absorción, que es que tú tienes la torre que está lleno de anillos Rachi, circula agua de forma descendente y un gas con un contaminante de forma ascendente. Un lavador de gases, ¿sí? Una torre de absorción. Y en este lavador de gases, uno puede observar, en función del flujo de gas, cómo el agua se distribuye de forma homogénea en estos anillos, y están todos los anillos mojados, y va cayendo el agua, y es muy bonito desde mi punto de vista. Oh, mira, los anillos se mojan. Pero cuando uno le empieza a aumentar el flujo del gas, empieza a haber una competencia por el uso del espacio, entre el flujo del gas que quiere subir y el agua que quiere bajar. Y se forman caminos preferentes. Y uno puede observar cómo el agua que primero estaba cayendo por todo el lecho, ahora escurre solo por acá y el gas se fue solo por allá. Y no se mezclan. Lamentablemente no lo vieron. Vamos a ver si cuando hagan la experiencia ahora nos mandan un video para que puedan verlo. Pero eso es lo que ocurre también en este tipo de sistemas. Nosotros vamos a estudiar sistemas de lavadores de gases con reacción química. Y vamos a tener problemas también de caminos preferentes, de que efectivamente el líquido y el gas no vayan por el mismo camino. Y, por ejemplo, en este caso, que también sería un reactor con catalizadores, lo que vemos es que el flujo entra, y entra con tanta fuerza que en vez de tener un lecho de un tamaño igual para todo el sistema, fíjense que el lecho incluso se modificó. Entonces tenemos que ciertas moléculas atraviesan solo ese trocito, y en cambio las otras moléculas se van por el trozo grande. Entonces su tiempo de residencia en contacto con el catalizador es distinto. Para los que están en casa y no lo vieron, me estoy refiriendo... ¿Dónde estás? Aquí está. Aquí, en este reactor, estoy mostrando que hay moléculas que entran y solo atraviesan esa cama de catalizadores,
pero en cambio hay otras moléculas que van a atravesar toda esa cama de catalizadores. Entonces, el tiempo de contacto va a ser distinto, y por lo tanto su capacidad de reacción también. Entonces, ¿por qué se producen desviaciones de la idealidad? Por problemas de mezclado. ¿Y por qué ocurren estos problemas de mezclado? Habitualmente por problemas del cambio de escala. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema que nosotros utilizamos para diseñar reactores va siguiendo el mismo algoritmo que ustedes realizan al diseñar un reactor. Hago un diagrama de proceso, propongo un reactor, estudio su cinética y su estequiometría, hago el balance, determino un volumen de reactor que me permitiría hacerlo, lo construyo y lo pruebo. Pero no me voy a gastar 10 millones de dólares en hacer una prueba. Entonces, ¿qué hago? Construyo un reactor pequeñito que me permita evaluar efectivamente la operación. ¿Cómo son esos reactores pequeñitos? Les voy a mostrar aquí. Voy para acá, aquí está el diagrama. Entonces, este reactor de vidrio que está aquí, este esquema, el que está abajo a la izquierda, es un reactor de laboratorio de 2 litros, con una paleta agitadora espectacular, que tiene chaqueta para controlar la temperatura, y que tiene aquí una alimentación, que fíjense que yo pongo la alimentación a la misma altura de la paleta agitadora, cosa que se mezcle completamente. Fíjense que el fondo es cónico o en U, para evitar los puntos muertos en las esquinas. Entonces yo diseño ese reactor en el laboratorio, pruebo ese reactor en el laboratorio y me funciona perfecto. ¿Qué es lo que hacemos después? Por supuesto, buscamos fuentes de financiamiento y pasamos a una siguiente etapa, que es como lo que están viendo aquí. Aquí. ¿Qué es lo que están viendo aquí? Voy. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Nosotros lo que hacemos ahí es pasar de tener este reactor de vidrio perfecto de laboratorio a construir un modelo que va a ser más similar a la realidad. Sigue siendo pequeño, pero intento que sea un poco más similar a la realidad. Le pongo controladores automáticos, le pongo sensores, le pongo flujos y hago ya una operación más similar a la realidad. Y evalúo cómo se me empieza a alejar, porque esos efectos constructivos me van a empezar a provocar problemas de agitación, de fluido. Luego viene la etapa piloto, que sería este que está acá. Esto va a ser entre 50 y 200 litros, que es este que está acá, donde utilizamos el mismo sistema de agitación que vamos a utilizar en planta, vamos a intentar hacerlo, no siempre resulta, y vamos a observar efectivamente cuál es el consumo energético para poder calefaccionarlo. Vamos a hacer pruebas y lo vamos a operar. El problema es que vamos a pasar de eso a lo que ven abajo. 1000 metros cúbicos. Este reactor en ningún caso se va a agitar con una paleta agitadora. Estos reactores que les estoy mostrando aquí abajo, este es un reactor aerobio, estos son 2 reactores anaerobios, este es el gasómetro que acumula el gas que produce estos 2 reactores. Estos 2 reactores tienen arriba una salida donde hay un motor de una bomba, y la bomba lo que hace es tomar el líquido por arriba e impulsarlo de nuevo por abajo para mantenerlo suspendido. No tiene paleta agitadora, porque es tan grande que no tengo motor que me mueva una paleta agitadora. Entonces, a pesar de que yo hice todo este camino para ir viendo el efecto de la agitación, cuando llego a planta, a los verdaderos tamaños, voy a tener desviaciones de la idealidad. Hay cosas que no voy a poder controlar por un problema de escala. No voy a poder agitar a la misma velocidad. Esto mismo nos pasa en los reactores de flujo pistón. Y con esto voy a terminar hoy.
En los reactores de flujo pistón, nuevamente vamos a estar trabajando siempre con sistemas de diseño donde vamos a decir que el elemento de volumen no se distribuye, que tiene un flujo tapón perfecto. Vamos a construir reactores en escala laboratorio, como el que ustedes ven ahí, acero inoxidable, pequeñito, le vamos a poner alta presión para que la cuestión se mueva absolutamente flujo pistón. Vamos a decir sí, funciona perfecto. Luego vamos a construir un piloto laboratorio. Este es un laboratorio universitario de producción de microalgas, en sala, de hecho, que son reactores de flujo pistón, que son tuberías de acrílico que van y vuelven para producir microalgas, pero el problema es que cuando nos vamos a escala industrial, ¿cuántas de esas tuberías tendríamos que poner? ¿Qué superficie de tuberías tendríamos que poner? ¿Cómo impulsamos todo ese fluido con esa velocidad? Efectivamente, las escalas no nos funcionan. Entonces, esa escala, desde esta a la real, es la que genera el cambio. Y tenemos distribuciones de la idealidad, variaciones desde la idealidad. Entonces, por ejemplo, después, cuando trabajamos con una tubería real, de no sé, digamos 15 centímetros de diámetro, ya no tiene flujo pistón. Entonces, no solo tenemos una distribución en función del largo, sino que también tenemos distribución en función del radio. Y todos los cálculos que hicimos no están mal, se desvían. ¿Sí? Ya, hasta aquí vamos a quedar ahora. Espero que estén un poco entusiasmados pensando de hoy, ¿y qué vamos a hacer entonces? Porque visto que estamos aprendiendo, entonces no nos sirve para nada. No, no es así. Entonces lo que vamos a hacer en las próximas sesiones es que yo les voy a dar herramientas para poder evaluar esa desviación de la realidad y para poder cuantificarla. ¿Sí? Ahora voy a activar todos los clics en el aula para que vean sus talleres, se inscriban en los grupos para el taller número 2, empiecen a bajar el material y nos vemos mañana. Muchas gracias por su participación. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. ¿Perdona?